Ningún río puede regresar a su fuente, sin embargo, todos los ríos deben tener un comienzo. Proverbio nativo de América del Norte. Cuando se divulgan los mitos culturales del antiguo México, siempre se trata de abordar su profundidad desde una posición sesgada o reduccionista, es decir, con una mentalidad colonialista y eurocéntrica. Bienvenidos al conocimiento tolteca. Hoy te presentamos la cosmovisión atlante. Esencia de Anáhuac. Comencemos. En virtud de la aportación analítica del destacado filósofo y psicólogo Erich Fromm, se deduce lo siguiente. La mentalidad colonialista es una mentalidad basada en el individualismo, en búsqueda de la posesión, de tener, antes que ser, donde la realidad de las cosas se percibe desde solo uno de tantos ángulos. En otras palabras, es una visión parcial de la realidad. Bajo esta percepción se juzga al ser humano con base en lo que tiene, no importando si la esencia de su ser se encuentra en un estado de inmadurez. En cambio, la cosmovisión que aglutinaba todo el mosaico cultural del antiguo México, era la búsqueda del ser, la búsqueda de la autorrealización interior mediante la concepción cósmica, de todas las dimensiones posibles. La solidificación interior nos permite ser. Y cuando se es, se puede concebir al ser humano como un abanico de probabilidades latentes. No obstante, los mitos o narraciones que funcionan como modelos de la cultura, contienen dentro de sí profundos significados que buscan la transformación del ser humano. Cuando el hombre se transforma y utiliza las narraciones abstractas del mito, como su principal guía, hace del mito una realidad histórica. Estos mitos son una expresión de la cosmovisión de Anáhuac, cuya existencia fue la sucesión de los mitos de la Atlántida. La Atlántida, también era denominada por los antiguos mexicanos, Aztlán. El lugar de la blancura. El lugar desde donde se transmitió la herencia cultural para crear una nueva era de sabiduría. Pero veamos cuál es la cosmovisión tolteca, de acuerdo a la definición de mi mentor, un nahual iniciado en el conocimiento sagrado. Estas son sus palabras. La cosmovisión del México antiguo es una estética de vida, al margen de cualquier folclore u ortodoxia, un océano donde desembocan todos los canales, ríos y afluentes del conocimiento, sean de cualquier credo, filosofía, ciencia o arte. Es una concepción universal, humanista, tan extensa, como extenso es el cosmos. Fin de la cita. Para el pensamiento colonialista, es difícil comprender el ideal común de toda una gama heterogénea de culturas diversas, que compartían una misma manera de percibir el universo. La complejidad de las particularidades estilísticas de cada grupo dinástico asentado en el conjunto geográfico de todo el continente de Anáhuac, es inconcebible, pero es real. Lo que amalgama a todas las dinastías de grupos y pueblos originarios, es la misma cosmovisión. Recurramos a las palabras del historiador Alfredo López Austin, a fin de comprender y proporcionarle lógica a la diversidad, y al mismo tiempo, unidad, de los pueblos herederos de la mítica cultura atlante. Él nos dice lo siguiente. Resulta sorprendente que la historia compartida por estos pueblos haya producido desde épocas muy tempranas una base cultural común, sobre la cual se desarrolló la diversidad. Esta base ha sido denominada núcleo duro de la tradición mesoamericana. Fin de la cita. Pese a esta atinada afirmación, aún existen voces abordando el mosaico cultural de Anáhuac como si fueran visiones diferentes, distantes y más aún, antagónicas. No obstante, nada más lejos de la realidad, porque el conglomerado cultural del continente de Anáhuac se cimentaba sobre una misma base social y filosófica, es decir, sobre la misma percepción cósmica. Además de ser culturas integradas a la naturaleza y de profunda conexión espiritual. La conformación de este núcleo místico, conformó su liderazgo desde el enigmático lugar de la blancura o Aztlán, una vez que las 7 escuelas del conocimiento, o Chicomostoc, iniciaran su esparcimiento por todo el continente de Anáhuac en lo que hoy es el continente de América. Ciertamente, las escuelas del conocimiento tolteca son las únicas que pueden garantizar la perpetuación de la sabiduría universal, pues los maestros mueren, y con ellos mueren sus secretos. Pero las escuelas son relativamente eternas. El modelo de sucesión discipular existente en un séquito iniciático se puede prolongar por milenios para mantener vivo el fuego de la energía sagrada. La verdad, tanto como la vida, siempre se abren paso. Prevalecen como parte de una ley cósmica. La sabiduría tolteca no fue la excepción a este principio, sus preceptos fueron preservados por las diferentes corrientes de pensamiento, o dinastías del conocimiento tolteca. Las mismas que recibieron su correspondiente misión.
Fueron los círculos de sabios que transmitieron por sucesión discipular la esencia de este valioso tesoro cultural, allende las fronteras etnográficas. Desde tiempos inmemoriales, la filosofía tolteca siempre ha contribuido a la evolución humana, y por ahora se perfila como una noble alternativa para desarrollar la armonía que las circunstancias de los nuevos tiempos nos demandan. No son las izquierdas de la política, ni las derechas, ya sean liberales o conservadores. Son dos cosmovisiones las que han protagonizado los eventos más grandes de la historia. Uno de dichos eventos fue el choque de dos concepciones disímbolas acaecido hace 500 años. Nos referimos al mito de la corriente lunar, y al mito solar, practicado y cultivado por la cosmovisión de Anáhuac. El mito lunar es cuando el ser humano tiene sus facultades dormidas, y por lo tanto es la luna el centro de su pensamiento, porque es de noche. Hay oscurantismo, y el hombre es valorado por lo que tiene, no por lo que es. Cuando el hombre despierta, es de día. Y es el mito solar quien busca reactualizarse mediante el despertar de la conciencia humana. Es entonces que el hombre es valorado por lo que es, y no por lo que posee. Actualmente nos encontramos en una etapa de transición. Son tiempos interesantes. El ser humano se encuentra en una encrucijada que deberá resolver desde su fuero interno. Solo dispone de dos alternativas: seguir durmiendo, o despertar. Esperamos que el contenido haya sido de tu agrado y provecho cognitivo. No olvides suscribirte, comentar y compartir. Te agradecemos haberte quedado hasta el final.